a la biodiversidad en el Perú. Bueno, en la clase anterior habíamos visto todo lo referente a lo que es recursos naturales y habíamos mencionado que en el Perú existen una diversidad de especies que nos hacen ver como uno de los países con mucha diversidad en el mundo, tanto a nivel de flora como de fauna. Pero hay un tema que es muy preocupante y es el tema de cuáles son los riesgos y amenazas a la biodiversidad, puesto que el Perú es uno de los 17 países mega diversos junto con otros países como Bolivia, Colombia, Ecuador. Entonces, estos países están localizados mayormente en los trópicos y poseen riquezas en variedades de especies, animales y vegetales. Y además también poseen hábitats y ecosistemas y en conjunto albergan más del 70% de la diversidad biológica del mundo. Es decir, que nosotros junto con otros países poseemos una riqueza diversa de especies, animales y vegetales. Y además de eso, también poseemos hábitats y ecosistemas. Y todo en su conjunto alberga una gran diversidad biológica a nivel mundial. Entonces, esta diversidad biológica del Perú, tanto en ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturales, tiene un alto valor económico. ¿Ya? Porque el origen de especies utilizadas en la alimentación a nivel mundial, como papa, tomate, cacao, ají, frijol, maní, ¿ya? Y cerca del 65% de la agricultura nacional depende de recursos genéticos nativos como la papa, maíz, camote y granos andinos como la quinoa, cañigua, kiwicha. Y sabemos que todos estos granos tienen un gran potencial en la alimentación, ¿no?, de nuestra sociedad y también de la alimentación futura de la humanidad. ¿Por qué? Por su gran valor proteico. También hay que mencionar que la diversidad biológica del Perú es uno de los principales pilares de la economía nacional. Y hay unos datos que son muy importantes señalar, como que un gran porcentaje de la pesquería depende de los recursos hidrobiológicos. Ya, también hay un 65% de la producción agrícola está basada en recursos genéticos nativos y también un gran porcentaje de la ganadería recurre a los pastos naturales nativos y el 99% de la industria forestal emplea bosques y especies nativas. Y también esta diversidad biológica aportan a la economía nacional y aportan también a la sociedad un valor incalculable en términos de beneficios. Entonces, considerando todo esto, hay que señalar que la creciente amenaza a las que están expuestos los ecosistemas por actividades como la deforestación, la extracción ilegal de fauna silvestre, ponen en riesgo la contribución de las áreas naturales protegidas a la sociedad y a la economía.
Por otro lado, las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad son múltiples y complejas, y su continua disminución tiene gran impacto sobre las sociedades humanas y los servicios de los ecosistemas. Además, también las consecuencias son preocupantes en los aspectos económico, social y ambiental. Nosotros estamos siendo testigos que cuando hay amenazas a la biodiversidad, estas consecuencias, ¿verdad?, son muy preocupantes, sobre todo, ¿no?, en los aspectos económicos, sociales y ambientales. En este sentido, el Perú ha asumido el compromiso para el desarrollo sostenible en distintas reuniones internacionales, como la Cumbre de Río de 1992. Luego, también la legislación peruana en materia de medio ambiente ha evolucionado. En el año 1997 se aprueba la Ley de Áreas Naturales Protegidas. En el 2001 se aprueba la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica. En el 2004 se promulga la Ley 28216, Ley de Protección de Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Y también hay que precisar que en el 2008 se crea el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Habíamos mencionado que en el Perú también se encuentran diversos ecosistemas. Y el Perú posee una extraordinaria variedad de ecosistemas. Y además también el Perú posee una diversidad de flora y fauna que alcanza una gran cantidad de especies. Acá en esta lámina podemos apreciar cómo en el Perú hay una gran diversidad de especies de fauna y flora. Este dato es de 2010, la fuente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, del Centro de Datos para la Conservación, donde nos señala que hay una cantidad de especies de fauna y de flora, como reptiles, anfibios, mamíferos, aves, etc. Y por otro lado, también hay que precisar que las especies de fauna y silvestre son frecuentemente amenazadas. Y acá en esta lámina tenemos una cantidad de especies de fauna silvestre amenazada. Este dato es de 2004,
¿no? Mamíferos, anfibios, reptiles, aves, etc. También otro dato importante es que señalar, que les había mencionado también anteriormente, que el Perú es un centro mundial de recursos genéticos destacado a nivel mundial, tanto en plantas como animales. Y entre estas algunas de importancia mundial como la papa, el tomate, el camote, el maíz, la papaya, la palta, el achiote y muchas otras. Y existen una variedad de estas especies. También existen formas domesticadas de animales con sus especies silvestres, como la llama, alpaca, el cuy, el pato criollo. También hay que mencionar que la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos, y el Perú también posee una alta diversidad de culturas. Y estos grupos poseen conocimientos importantes respecto a usos y propiedades de especies, ¿no? Diversidad de recursos genéticos y técnicas de manejo. Y estas culturas son centros importantes de conocimientos tradicionales y forman parte del acervo de ciencia y tecnología del país y del mundo. Es importante también conocer que el Perú posee áreas naturales protegidas por el Estado, y acá en esta lámina tenemos datos sobre áreas naturales protegidas por el Estado en el 2012. Como Parque Nacional, Reserva Nacional, Bosque de Protección. Entonces, a todo esto, las principales amenazas a la biodiversidad del Perú, a la biodiversidad en el Perú como en el mundo, son el cambio de uso del suelo, ocasionado principalmente por la deforestación por uso de madera, la expansión de la frontera agrícola para cultivos tradicionales y no tradicionales, por proyectos inmobiliarios e industriales y por el crecimiento de la infraestructura, por ejemplo, la construcción de carreteras, tendidos eléctricos y represas, entre otros. En tal sentido, entre los factores que conducen a la deforestación en la Amazonía peruana, encontramos a la agricultura de roza y quema,
la extracción de leña y otros recursos forestales, la agricultura a gran escala y plantaciones forestales, la tala de bosques para cultivar la coca y construcción de pistas de aterrizaje ilegales, el pastoreo de ganado y desarrollo de carreteras e infraestructura, y el aumento de la demanda por tierra y los recursos debido al crecimiento demográfico y cabe mencionar que los departamentos con mayores áreas deforestadas son Amazonas, Loreto y San Martín. Las principales amenazas sobre los ecosistemas están centradas en el cambio de uso del suelo, la contaminación de aguas y suelos, las actividades extractivas insostenibles y el cambio climático. También habíamos mencionado la amenaza sobre la sobreexplotación de los recursos de flora y fauna, que degrada paisajes y erosiona la biodiversidad, la contaminación por actividades antrópicas, incluyendo la minería formal e informal, vertido de residuos y efluentes urbanos, actividades ilícitas como cultivos de estupefacientes, el aprovechamiento ilegal el cambio climático global. Y también en el Perú se ha evidenciado la introducción de especies invasoras como un factor de amenaza para la biodiversidad. También el aprovechamiento ilegal de la vida silvestre es una actividad que amenaza la biodiversidad en todas sus formas. También la degradación de los bosques por explotación maderera selectiva y por la extracción insostenible de recursos no maderables, como la tala de palmeras para cosecha de frutos u hojas
la caza de animales y la contaminación derivada de las actividades productivas como la exploración y explotación de hidrocarburos y de recursos minerales. Y a esto hay que añadir la degradación de los bosques por incendios forestales en ciertas zonas de la selva. Los efectos con mayor probabilidad de ocurrencia registrados, ¿no?, fueron la excesiva utilización de recursos, seguido por los efectos de la contaminación, la pérdida de hábitats y el desplazamiento de especies nativas por especies. Muy bien, en este sentido hemos visto cómo diversas actividades están afectando la biodiversidad de nuestro territorio peruano y que es necesario tomar conciencia para que no se vayan poniendo en riesgo y amenazando la diversidad de especies, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia sobre las actividades que están amenazando en la actualidad nuestra biodiversidad, porque nuestra alimentación y las principales, digamos, actividades dependen en gran medida de nuestros recursos naturales y debemos protegerlos. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que todas estas amenazas, hay que tener en cuenta porque está amenazada la gran cantidad de especies que nuestro territorio posee, ¿no?, como la degradación del hábitat, la contaminación, etcétera.
Bien, en este sentido, la alteración de las condiciones ambientales pueden originar la extinción de las especies